Hello. Oye, que me veo en HD con este ahora. Hola, hola. Me demoré un minuto, perdón. ¿Cómo están? Yo aquí pedía, pero bien. O sea, rajuñando el mes. Vamos a ir buscando unas cositas por mientras. A ver. Le voy más abajo para sentarme más atrás. Ahí. ¿Cómo les va a ustedes? Hoy día seguimos con el tema de las conceptualizaciones. Así que acuérdense de lo que hablamos la semana pasada, que todos estos conceptos que estamos trabajando se entrecruzan, se entrelazan, los límites no son así, son bien cruzados. Entonces, por eso es interesante, es importante debatirlos, para entenderlos bien, para aplicarlos como uno quiera, para entenderlos como uno le haga más sentido y para poder de alguna manera decidir, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enfocar nuestra creación? De eso se trata, nada más que de eso. No se trata como de que haya conceptos que son así, súper fijos. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Oye, mientras se van conectando voy a buscar una cosa que me faltó. Me faltó buscar una fotito que les quería mostrar. Ya. Hola, la Marce, no. Marce, te voy a decir algo por interno. Basta ya. Porque eres demasiado matea con los live. Me emociona. Estaba un poco perdida, pero acá estamos. ¿Por qué? Muchas cosas que hacer, Eli. Uy, yo estoy, pero rajuñando hasta el viaje. Me queda nada, chiquillas, nada, muy poco. Estoy, pero así ya. Y nos faltaban unos trámites como medio acuáticos, pero ya los tenemos. Hola, Vale. Resulta que mi avión, el avión de ida pasa por Houston, Estados Unidos. Y Estados Unidos te pide una visa de tránsito. Y no le había sacado una visa de tránsito. No para salir a pasear ni nada, sino que para estar en el aeropuerto. Y no la habíamos sacado. Pero ya la tenemos. Así que ese era el trámite que más me estresaba. Como que me imaginaba que lo único me iba a decir, no puedes ni detenerte aquí. La Eli está preparando viaje con su academia. Se van al Conce el viernes. ¡Ay, qué entretenido! ¡Qué bacán hacer esas cosas! Muy bien. Muy entretenido. Bueno, hoy día vamos a hablar de otros conceptos. Otra vez lo digo como al principio y como lo he dicho en todas los lives. Estos conceptos, chiquillas, se entrelazan, se entrecruzan, no son tan fijos ni separados. Hay elementos en común, uno puede contener al otro. Entonces, la idea de conversarlo y de debatirlo es para eso, para ir entendiéndolo en su complejidad, ¿ya? No para establecer esto es así y es esto solamente, no. Es muy diverso e incluso, recuerden también que hablamos de eso, implica y tiene que ver con quiénes definen el concepto, ¿me entienden? ¿Quiénes están explicando ese concepto? Desde dónde, de qué fuentes toman también la explicación de ese concepto. Así que de eso se trata también esta conversación, para que lo podamos como entender cada una desde su realidad y desde cómo lo quiere usar. Hoy día vamos a hablar de danzas populares y danzas tradicionales. Súper obvio, ¿o no? Otra vez, como hacemos siempre, vamos a ir al origen del concepto, como a lo que alude, porque finalmente cada vez que hay un concepto, una conceptualización, una palabra que se escoge para definir algo, obviamente esa palabra pone énfasis en algo, en un ámbito, ¿me entienden? No es
Por eso les digo, un concepto puede contener a otro, pero en el fondo la palabra o ese enfoque, o sea, en el fondo un concepto es un enfoque que pone énfasis en uno de los conceptos. ¿Cuáles? En este caso, danzas tradicionales pone énfasis en la tradición y danzas populares pone énfasis en lo popular. Ya, lo popular ya es una complicación, porque es un concepto demasiado, yo nunca digo esa palabra, nunca uso la palabra demasiado, pero creo que en este caso aplica. El popular es un concepto demasiado amplio, porque implica el pueblo, podríamos decir popular del pueblo. ¿Qué pueblo? Pueblo urbano, pueblo rural, ligado, o sea, pueblo ligado a lo rural, pueblo ligado a lo urbano, pueblo más actual, pueblo antiguo, o sea, por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí ya empezamos con las complicaciones y los cruces y la manera en que estos conceptos se entrelazan. Las danzas tradicionales pueden estar dentro de lo popular. ¡Chan, chan, chan! ¿O no? Claro, claro. Danzas tradicionales también es amplio, porque tradición también es un concepto muy amplio, porque la tradición no determina ni un territorio ni un contexto. Tradición, en el fondo, es un código cultural, una costumbre o una expresión de identidad que se repite y se preserva. Eso es. Entonces, esa característica o esa tradición puede estar en muchos ámbitos. Entonces, ya vemos que los conceptos de hoy son complejos por lo amplios que son. ¿Cierto? Hay danzas que en su momento no son tradicionales porque son del momento. Por ejemplo, el Baladi. El Baladi en 1850, 1870, 80, 90 estaban haciendo prácticamente. Entonces, obviamente, en ese momento el Baladi no era una danza tradicional. Pero hoy, claro que sí, cuando pasaron más de 100 años y es algo que se repite, es una música que se preserva, que evoluciona, pero que se preserva, obviamente que hoy ya lo es. Entonces también tiene que ver, lo tradicional, tiene que ver con el paso del tiempo. En cambio, lo popular sí tiene que ver con un entorno, con un contexto. Ahora, tal como cuando hablamos de folclore, que folclore es un anglicismo que viene de folk y lore, que es el conocimiento del pueblo, durante mucho tiempo, o el inicio del uso de la palabra popular, tiene que ver con usarlo de una manera como un antónimo de lo refinado, de lo académico, de lo institucional, ¿me entienden? Entonces, ojo ahí también, porque a veces en algunos contextos usar el concepto o la palabra popular puede tener hasta una connotación peyorativa. A mí me gusta popular, me gusta porque tiene que ver con algo que para mí, por ejemplo, en Egipto es súper importante, que es la danza de la calle. Obviamente, con la danza oriental, con el desarrollo de la danza oriental del Rakcharki, con el Casino Abadi en adelante, ¿cierto? 1926 en adelante, no han pasado ni 100 años, falta un poquito todavía. Han pasado 96 años en rigor. Con todo, desde ese momento en adelante, todo lo que vemos de la danza oriental y sus derivados, o incluso antes, en los años 50 con los ballets, ¿cierto? Con el boom de los ballets nacionales, folclóricos, lo que vemos, lo que entendemos como danza oriental o lo que trabajamos es escénico, es decir, es de escenario. Las danzas de la época de oro tienen que ver con las películas, tienen que ver con los casinos, con un lugar cerrado, un escenario. El grupo Reda, el grupo Jaumeya y otros grupos nacionales, y en otros países también, en el Líbano, tiene que ver con el escenario también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con toda la tradición y las manifestaciones y expresiones de danza, de música callejeras, que en Egipto son? Entonces, para mí es muy importante recuperar el concepto de popular para aludir a esa tradición, que puede ser incluso en algunos casos un antecedente para lo que se hizo después escénicamente. O sea, un ejemplo súper fácil y obvio. Reda hizo danza Gawasi, por ejemplo, y obviamente pues, por esa razón la escenificó, ¿cierto? En el contexto de una obra, de un teatro, pero la Gawasi
durante mucho tiempo y hasta hoy, una parte importante de su danza y de su contexto de danza es en la calle. Ya fuera en bodas populares que son en la calle, alrededor como de la casa de la novia, que va toda la gente de los vecinos van, o en los mulid, que también se celebran, que son festivales religiosos, pero populares, que también se hacen en la calle. Entonces, para mí, popular, por eso les digo que aquí es importante cómo una lo enfoca y cómo una recupera los conceptos. Para mí, yo uso el concepto de popular en ese sentido, en el sentido de reivindicar la calle, de reivindicar a estos artistas prácticamente de un linaje autodidacta, pero que han desarrollado esta expresión artística de danza y de música durante muchos siglos. ¿Sí? Para ponerlo en contraposición con lo escénico, con los formatos de quizás incluso esas mismas danzas, pero escénicas, construidas por un escenario, coreografiadas, elaboradas con un guión, en una obra, etc. Que en el fondo terminan siendo una recreación, ¿cierto? Ahora, lo que decíamos de que tradicional lo tradicional puede estar dentro de lo popular, claro. Claro, poníamos el ejemplo del baladi, que el baladi es una danza popular de las bodas, partió de alguna manera así, partió por bandas de músicos, no sé si conocen este concepto. Hay un tipo de orquesta de banda que se llama Hazabala en Egipto, que son unas orquestas que no son las orquestas refinadas que tocaban en la época de oro, que son prácticamente filarmónicas con instrumentos melódicos muy complejos. Ya, estas son orquestas que tienen una instrumentación más simple y que son muy de bodas o de festivales precisamente de mulids o de festivales callejeros, etc. Entonces el baladi era muy de Hazabala, de esas manifestaciones populares intuitivas, porque lo popular tiene ciertas características, además, que es empírico del momento, intuitivo, muchas veces improvisado, autodidacta, muchas veces como que van haciendo, ¿cierto? Entonces, el baladí es popular, por supuesto, en ese sentido y en ese contexto, pero hoy también es tradicional. Es tradicional. Forma parte ya de una costumbre, de un código de expresión, de una identidad que se repite y se preserva. ¿Qué danza sería popular y no tradicional? El Mahraganat, por ejemplo. El Mahraganat es una expresión mucho más nueva, ¿cierto? Mucho más nueva, muy contemporánea. Podríamos decir que el Mahraganat partió el 2007, más o menos. Entonces, es una danza popular, urbana, popular, pero que no podemos hablar de tradición, porque no tiene ni... ¿Cuántos años tiene? 17, no tiene ni 20 años, ¿cierto? Tiene 15 años, con suerte. ¿Me va siguiendo? Ya, me preguntan, comenten, no me dejen hablar sola, por favor, que además estoy muy cansada. Mi voz está ya explotando, porque he hecho muchas clases. Ya, ¿pero me van entendiendo? Ya, en Egipto hay muchas danzas, y hay muchas danzas precisamente que son populares y que puede estar este cruce con lo tradicional. Hay otros lugares en que esa división es más clara, ¿sí? Es más, no hay tanto cruce, sino que es mucho más claro. O sea, hay danzas tradicionales que, por ejemplo, me estoy pensando en Asia Central o en los países que en un momento fueron parte de la Unión Soviética y la Unión Soviética se acabó y tuvieron su independencia otra vez y empezaron a desarrollar toda una expresión recuperando tradiciones antiguas, danzas y expresiones tradicionales que también tuvieron que ver con como afianzar esa identidad que habían perdido producto de haber estado cooptados por la Unión Soviética, ¿cierto? Por ejemplo, Georgia, que dicen que es un país chiquitito, nuevo, muy nuevo, pero es que es nuevo desde este proceso, por ejemplo. O Tayikistán, o Uzbekistán, o Azerbaiyán. Ya, ahí hay montones de danzas que forman parte de la tradición y que claramente, precisamente yo creo que por el hecho de que no se siguieron haciendo, porque aquí hay un tema importante. Una danza popular, claro,
una danza popular nace en el pueblo, ahí, empíricamente, nace, se desarrolla ahí ya. Pero ¿qué pasa si ese espacio de lo popular, qué pasa si esa gente que vive esa danza es censurada con eso? Es censurada con esa expresión. Obviamente esa danza o se pierde o se guarda. Entonces lo que pasó con estos países, los países istaníes, los países que eran parte de la Unión Soviética, istaníes es que terminan en tan. Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán, ¿sí? Esos países, lo que sucedió es que su danza popular quedó guardada. Entonces, en el momento que se retoma enfatizando absolutamente la tradición. Con todo lo que eso implica, y eso implica una reconstrucción, tanto del movimiento como de los vestuarios, por lo tanto es una recreación y una puesta en escena. Entonces, si bien en algunos casos puede haber nacido de lo popular, se enfatiza la tradición, porque eso es lo que se quiere hacer, recuperar eso, e instalarlo, como casi simbólicamente, como una manera de darle fuerza a esa identidad que se está recuperando. ¿Me entienden? Entonces ahí el concepto de popular no es tan fuerte, porque lo que se quiere es recuperar esta tradición para que vuelva a ser popular, de alguna manera, como el camino inverso, ¿me entienden? Entonces, ¿ven cómo los conceptos se van como cruzando unos con otros y uno puede ser parte del otro, pero lo importante es ver qué palabra se usa, porque el hecho de usar una palabra sobre otra determina un enfoque, una mirada y un énfasis. ¿Sí? Al recuperar esas danzas se quiere recuperar la identidad, exactamente. O sea, en el fondo, al hacerlas, al reconstruirlas, reconstruir los vestuarios, tener ballets nacionales, folclóricos que hacen esas danzas, al hacerlas en las festividades y mostrarlas y que la gente las vea, es como afianzar esa identidad perdida también. Es un camino para eso. Entonces, por esa razón, lo importante es la tradición. Sí, si bien, aunque algunas de esas danzas pueden venir de lo popular, como que en el fondo ahí lo importante es la tradición. A ver, pónganme un ejemplo ustedes. A ver cómo les va con la reflexión. Vayan poniendo ejemplos que, como les dije antes, no son ejemplos fijos. Lo podemos someter a debate porque aquí cada una lo entiende de acuerdo a su historia, a su manera de cómo hemos construido también el entendimiento de estos conceptos y cómo lo vivimos y nuestro acercamiento. Entonces no crean que hay una fórmula, no hay una respuesta así súper clara, sino que a ver, propongan alguna como problematización de estos ejemplos. Eso te iba a decir, Eli, que tú me dijeras alguna de tu área. De la Polinesia, ¿no? Como que es como, o es muy amplio decir de las danzas de la Polinesia. Las danzas hula. A ver, explícate, expláyate. ¿Qué pasa con la danza hula? ¿Es popular? ¿Y se convirtió en tradicional? ¿Algo así? A ver, cuenta. La gran mayoría de las danzas de la Polinesia. Ah, claro, perfecto. Ah, la Vero pregunta, la Vero. ¿Jihad sería popular y tradicional? Ah, sí. Exactamente. Muchas veces como que entendemos que las danzas del Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, pensamos que Mauritania, perdón, no Libia, Libia se está cayendo, Mauritania. Muchas veces pensamos que las danzas del Magreb, de esos países, son todas étnicas. Hablamos de lo étnico hace unas semanas. O la semana pasada, no me acuerdo ya. Bueno, siempre pensamos como que ese lugar todo es étnico, pero étnico, recuerden que tiene que ver con una etnia. Y las jihad no pertenecen solo a una etnia, pertenecen a varias. Hay jihad que son amazigh, hay jihad que no, hay jihad de distintas ciudades, es más amplio. Entonces, la jihad es una danza popular absolutamente, de la tradición popular, de la acción, de la vida cotidiana del pueblo, que consume o que solicita estas bailarinas para las bodas, que es un contexto, el rey de los contextos de lo popular, pero además, las jihad ya tendrán unos 100 años, más o menos, de historia, entonces obviamente ya es tradicional y, por ejemplo, la primera vez que fui a Marruecos, yo hice todo un recorrido para tratar de ver todas las jihad posibles. Y al hacerlo me di cuenta de las diferencias. Entonces, ya en ese momento, la primera vez que fui a Marruecos fue el 2011. Ya en ese momento, algunas jihad me decían, no, yo hago una jihad tradicional. ¿Me entienden?
porque había otras chicas más jóvenes, quizás con otras influencias, que hacían una yihad que se mezclaba con algunas cosas occidentales, que no usaban la música tradicional, que en el fondo es Xavi, siempre ha sido Xavi, como la música popular marroquí, pero que en el momento más actual ya era más electrónica. Entonces ya había unas que apelaban a esto que ya era una tradición, era algo que se preservaba y se repetía. ¿Se dan cuenta? Pero viene de lo popular. Es popular, pero también es tradicional. Entonces muchas veces también ocurre eso. Que dentro de una danza popular, en el contexto de una danza popular, hay versiones más tradicionales o menos. Obviamente, a ver, ahí nos cuenta la Eli, qué interesante, me encanta. Los polinesios danzaban para celebrar de forma popular. Al prohibirlo, los colonizadores lo prohibieron. Esa danza se guardaron y se danzaba en forma secreta. Sin ir más lejos, en Rapa Nui, hasta los años 80, no podían hablar en Bananga Rapa Nui porque los golpeaban. Ya. ¿Ven? Entonces se dan cuenta que inevitablemente, muchas veces para el Medio Oriente y para las culturas del tercer mundo, siempre está la colonización encima. Y muchas veces el hecho de hablar de danzas tradicionales tiene que ver con un énfasis, con un ímpetu y con un interés de preservar y de reafirmar la identidad. Por lo tanto, ahí hay discurso, hay un acto político no partidista, sino político en el sentido de que tú tienes una postura y una opinión y una mirada respecto a algo, ¿cierto? Y hay una causa detrás que sostiene eso. Y eso pasa en un montón de lugares. Por ejemplo, Dabke. Dabke es una danza popular, por supuesto, parte de la expresión cotidiana de las personas en un contexto específico, en ciertos países en el Levante, Siria, Palestina, el Líbano. Pero hoy podemos decir que Dabke es una danza tradicional, que otra vez tiene sus matices. Hay versiones más tradicionales y versiones más fusionadas con elementos de afuera, etc. Exactamente. Entonces, finalmente, chiquillas, siempre que estamos hablando de conceptos, no se trata primero no es blanco y negro, primero. Y segundo, siempre alude a algo que está pasando y que es específico en el contexto en el cual se desarrolla. No es lo mismo decir danzas populares en Rumania que en Egipto, que en Irlanda, ¿me entienden? Claro. Con el Rapa Nui en los años 80 me refiero a los profes chilenos. Ya. Entiendo. Chilenos, no Rapa Nui, ya, entiendo. ¿Viste? Si al final son fenómenos que se repiten, que se van repitiendo. Fíjense en todos los conceptos que hemos ido utilizando. Hablamos de danzas rituales y devocionales. Hablamos de danzas escénicas. Y ahora estamos hablando de danzas populares y danzas tradicionales. Finalmente, insisto, lo importante es que para ustedes tengan un sentido, que para ustedes definan algo que quieren decir, porque en el fondo, usar una palabra u otra tiene que ver con el enfoque, con el énfasis que yo estoy poniendo. Eso. Ahora, fíjense en algo. Lo popular también puede tener derivaciones. O sea, no. Sí. No más que derivaciones, puede tener clasificaciones. Dentro de lo popular hay varias. Lo nombramos recién. Por ejemplo, no es lo mismo popular rural que popular urbano. ¿Cierto? Porque en el fondo pueblo, las personas del pueblo, que es un concepto, insisto, que tiene que ver con una mirada sociológica. Como se habla de pueblo respecto a lo contrario de lo refinado, ¿cierto? Que es improvisado, empírico, ya lo dijimos. Entonces, pensando en lo popular de esa manera, ya dijimos que es súper amplio, puede haber especificidades, como que rural, urbano.
Póngame ejemplo de popular rural y popular urbano. A ver. Danzas populares rurales y danzas populares urbanas. También puede haber una danza popular étnica. En el fondo popular es todo, porque estamos hablando de este lugar en el que me sitúo, que es separado de lo refinado, ¿cierto? A ver, pongan ejemplos. Espera. Ahí hago aquí un sonido como... que fuera como el cronómetro que va marcando. A ver, voy a empezar una yo. Dije, hablamos del Baladi, ¿cierto? Hablamos de Dabke también. Por ejemplo, el Felajín. La danza Felajín de Egipto. ¿Cómo la podría clasificar? ¿Cómo la podría nombrar, denominar? ¿Qué piensan? O pónganme ustedes un ejemplo. A ver, la Vero. Popular rural. Gaguasi, pero es étnica también. Ah, sí. Ya. La danza Gaguasi es popular, sí, porque es el contexto de la calle, en las bodas, fiestas tradicionales populares. ¿Cierto? Es rural, sí, porque en su inicio, igual eso se fue expandiendo y se fue a la urbe, a Luxor, pero también hay Gawasis en Kena, por ejemplo, que es un lugar muy, muy rural. Entonces, rural, sí. Por lo tanto, es popular, rural, es étnica, porque las Gawasis forman parte de una etnia, son parte de una etnia. Entonces hay un linaje que hace, que desarrolla esa tradición. No es cualquier persona de cualquier lugar, como la Shihad, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Sigo aquí. A mí me encanta que participen. Popular urbano Xavi. Obvio. Súper vale. Claro, el Xavi. Bueno, hay que hacer una aclaración aquí. Porque Xavi en Egipto es todo. Es todo. Dentro del contexto de nuestra danza, como de las clasificaciones, del orden un poco que hemos hecho para entendernos también, considerando que nosotros nos vivimos en su contexto, ¿cierto? Xavi alude a cierta música como de cierto tiempo, derivada del baladi, pero un poco más urbana, como más electrónica, y como más pachanguera, muy de boda, pero como de los 90 en adelante, ¿cierto? Hakim, Hakim es su inicio, porque hoy día Hakim hace como más Gragrant. Eso es Xavi, ¿cierto? Pero si ustedes hablan de Xavi con unas personas comunes en Egipto, Xavi es todo. A ver, ¿cómo se los pongo? Se les voy a poner ejemplo de nuestro contexto. Del contexto latinoamericano, del contexto de Chile. Ya. No, latinoamericano. Xavi sería el reggaetón, la cumbia, la ranchera en Chile, la cumbia villera en Argentina. ¿Me entienden? O sea, en Egipto Xavi es todo, reúne a toda la expresión popular en distintos contextos. Pero para nosotras, por eso es importante ir como entendiendo la flexibilidad y los fluidos que son estos conceptos. Porque dependiendo del contexto que lo estamos hablando, se pueden significar cosas distintas o enfatizar cosas distintas. En nuestro contexto, como digo, Xavi tiene que ver con esto específico, el jeans, no sé qué, ya. Pero ya Xavi es todo. Xavi incluso era Adagüeya, era Xavi, Fatme Serjan era Xavi, pero para nosotros ellos son como baladi, muy tradicionales, ¿ven? Así que, ojo. Pero bueno, como dice la Vale, exactamente el Xavi es popular urbano, absolutamente. Pero hoy podríamos decir que el Xavi ya es popular, pero también es rural. Hay canciones muy Xavi, Nubias, Saidis, como en contextos más rurales incluso. Porque hoy lo popular urbano por así excelencia es el Mahraganat, que es una evolución ya de Xavi, es algo que se separa, ¿cierto? Más específico. Pero ahí está, perfecto. Súper. ¿Algo más? A ver, pongan con un ejemplito más. Algún ejemplito más para que lo vayamos ahí entendiendo. A ver, esto voy a pensar yo también. Me encanta que pongan ejemplos del Magreb, ¿eh? Por ejemplo, las danzas gitanas. Las danzas gitanas son un tema. En cuanto a su conceptualización. ¿Alguien había dicho alguna otra o no?
Kawasi, popular. Ah, Felajín rural. Ya, aquí alguien dijo la Vero. Felajín rural popular, claro. El felajín es popular, pero es rural. Se desarrolló originalmente en un contexto de campesino, pero se fue ampliando. Entonces hoy también es urbano. El felajín es toda una... Porque, claro, ahí hay que empezar a abrir la mente, chiquilla. Porque a veces uno dice felajín y se imagina la danza con el cántaro, con este vestidito ancho de reda. ¿Cierto? Ellos se aprende la definición de memoria, que es como la danza de los campesinos del norte. Cuchu, cuchu, cuchu. Está bien, está bien. Pero felajín es toda una cultura, así como la cultura Zaidi es la cultura felajín. Zaidi del norte, felajín del sur. Va, al revés. Zaidi del sur, felajín del norte, del delta. Entonces, dentro de la felajín, que es popular, claro, rural y popular, también hay manifestaciones urbanas. Hay canciones como media Xavi y Majraganá que tienen una rítmica ligada a la tradición del felajín. Entonces, y bueno, y también, generalmente cuando los grupos folclóricos toman una danza, la vuelven tradicional. Entonces, en ese sentido, todas las danzas egipcias serían tradicionales ya, porque es una memoria que se preserva, que se repite y que se recrea por parte de otros, no solamente se desarrolla empíricamente e intuitiva e improvisadamente en el contexto popular, sino que se toma. Y en ese momento ya se vuelve tradicional. No todas las danzas son tradicionales, no todas son significadas, pero en Egipto muchas. Pero en su origen fueron rurales, ¿cierto? Rurales, populares, pero se transforman en una tradición en la medida que se toman, se recrean y se quieren repetir para preservarlas. Entonces por eso les digo que es todo así, muy fluido, muy entrelazado, y yo las invito a que no se enreden. Como que no traten de... En Occidente tenemos la costumbre de querer tener cajitas para todo, ¿cierto? Todo separado. Entonces, así como que estamos seguras, tranquilas, ordenadas, ya, esto es esto, chao. Pero no funciona así. Por ejemplo, siempre me acuerdo la primera vez que yo vi bailar a una niña, que después lo vi mucho en bailarinas que no son tan conocidas. Por ejemplo, hay una bailarina que me gusta mucho, se la recomiendo. Se llama Hayatem, ¿la conocen? Es contemporánea de la Fifi, Abdo. Muy baladí ella, pero hermosa. Muy linda su danza. Hayat de tormenta, E-M de mamá. Hayatem. Hayatem es hermosa, no es tan visible, pero una vez en Egipto, yo estaba en Egipto y había un canal, ahí en Egipto hay canales de danza y de música. Y estaba viendo un canal, había como videos antiguos, no sé qué, y salió un video de ella, de Hayatem, y salía Hayatem bailando un baladí, pero un baladí que se moría de lo baladí que era, con taksim, con acordeón, que era un baladí, pregunta y respuesta, acordeón, baladí, con bastón y con crótalos. Y hasta ese momento, esto fue el 2010, y hasta ese momento, claro, una y yo, que trabajaba mucho lo tradicional, lo popular, tenía todo así, saidi, bastón, gawasi, crótalos, baladí, acordeón, bailar nomás, chucucho sin elemento, todas las cajitas así. Y veo esto y digo, ¿qué es esto? Y de repente se empieza a dar cuenta que esos cruces son muy comunes, porque en lo popular no hay límites tan fijos. Porque lo popular está vivo. Entonces, tú puedes recrear una identidad de esta manera, fluida también. Por ejemplo, también en Egipto estoy pensando mucho en Egipto, porque como voy a volver, estoy como con muchos recuerdos ahí, como se dan cuenta cuando uno, no sé, cuando va a la playa, iba a la playa cuando chica, y después volvía a la misma playa, era como que el tiempo se detenía y volvía a ese lugar, a ese momento en el que te había ido. Ya, yo estoy así, recordando mucho, para tomarlo desde este lugar nuevo, por cierto, pero sin olvidar lo que vi antes. Ando muy cebolla, romántica. Bueno, entonces estaba en el Cairo, en una boda, y en la boda del Cairo tocaban Xavi de ese tiempo, el Suadel Sogayar, que tenía muchas canciones muy buenas. El baladí, ese.
Hakim también. Qué linda la Vale. Gracias a ti. Hakim también, ya, tocaban eso, esa música en la boda, pero toda la gente tenía como un bastoncito. No vamos a decir una saya, así, oh, no, era un bastoncito. Y la gente bailaba la canción de Sa del Sogayaro de Hakim, bailando como Saidi con el bastoncito. Y decía, pero si esto es Xavi, ¿por qué bailan Saidi? Claro, pues porque la novia era, o sea, los padres de la novia venían del sur. Entonces, y ella se había criado, los dos novios, todos eran del sur. Entonces, a pesar de que era el Cairo, el espíritu de la boda era muy nostálgico y como que traía a ese momento el espíritu del sur. Entonces usaban una música que era popular urbana, muy del Cairo en ese momento, pero con el bastón y aludiendo a los movimientos, porque esa es la identidad de las personas, ¿me entienden? Entonces, al conversar todas estas cosas, chiquillas, también yo las quiero invitar a eso, a que lo pongan en cuestión, a que se den cuenta que estas cosas están vivas, a que no sientan que todo es obligación, a que no sientan que hay reglas, porque lo que hacemos es arte, es cultural, por supuesto. Y por eso yo feliz de propiciar este espacio, de conversar y de estudiar y entender lo cultural. Pero también lo que hacemos es arte. Hay creación de parte nuestra, personal, de ustedes, que no tenemos nada que ver a lo mejor con ese lugar, que ni siquiera han ido. Entonces, ¿vamos a censurar esa creatividad y esa expresión en pos de lo cultural? ¿Cómo hacemos que las cosas se crucen de una manera equilibrada? Yo creo que esa es la magia. Esa es la magia. Muchas veces ocurre que tendemos a sentir que tenemos que dividirnos o que tenemos que quedarnos como en un lugar, encasilladas y etiquetadas. Ah, no, tú eres cultural, étnica, entonces haces todo así, igual a como es la danza. Ah, no, es que tú eres de entretención, entonces tú usas brillos y haces show. El otro no es un show, porque el show solo sería la entretención. Ah, no, es que tú eres artística, porque innovas y creas. ¿Por qué? Yo creo que podemos hacerlo todos juntos, ¿o no? E ir jugando. Por ejemplo, la danza Felajín, otra vez. Que me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que... Yo a veces veo que la gente como que hace mucho Saidi, y no a todo el mundo le gusta el Saidi, porque el Saidi es rudo. Es un poquito... No es siempre rudo, pero el Saidi con bastón tiene una cosa firme. Pero el Felajín es muy lindo, coqueto, juguetón, sonriente, saltarín. Entonces yo creo que todo el mundo debería ser Felajín. Bueno, entonces, si yo hago un Felajín grupal con mis alumnas y le estoy enseñando la danza Felajín, yo uso una canción Felajín tradicional, hacemos movimientos de la danza Felajín, recreamos el vestuario de la danza Felajín de algún momento en el que me inspiro, no Reda, yo nunca me inspiro en Reda, me inspiro en antes o en el contexto. No es que Reda esté mal, sino que a mí no me representa, porque a mí me gusta más la calle y Reda no se inspira en la calle, ¿me entiendes? ¿Sigue el hilo conductor? Ya. Entonces, si lo hago con mi alumna, hago eso. Y lo importante es la danza, el cuadro escénico, la danza, el movimiento, la música completo, ¿cierto? Ya. Pero si yo voy a hacer un Felajín sola, en un contexto, por ejemplo, lo hice hace muy poquito, el sábado pasado, mentira, el jueves pasado, estoy loca. El jueves pasado lo hice en una gala en Puerto Montt, en la gala de la Dani Barrientos. Le mando un saludo a la Dani Barrientos, en Puerto Montt. Muy linda su gala, muy hermoso su trabajo, muy profesional, súper bonito. Pero no había mucho folclore en la gala. O sea, la escuela no hace mucho folclore, por lo tanto yo me di cuenta que el público no iba a estar tan familiarizado con eso. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a hacer Felajín, pero lo voy a hacer como entretenedora. Le di una vuelta de enfocar el Felajín desde lo tradicional, rural, popular, hacia la entretención. Puse énfasis en la entretención. ¿Para qué? Para acercar la danza a la gente que quizás no la había visto nunca. Si yo me ponía a hacer los pasos Felajín con la ropa Felajín, la gente iba a decir, oh ya, pero ¿qué onda?
Entonces, ¿qué hice? Salí con un canasto, con frutillas de verdad. Lavadas, por supuesto. Y salí del público. No, salí como de la bambalina. Había una cortina muy perfecta para la escena. Si yo abría la cortina y aparecía en el público, obviamente marcamos eso con la gente de iluminación y pedí que me prendiera la luz de sala. Entonces entré y la gente de repente me miró con el canasto y empecé a caminar muy felajinamente por el público y les regalaba una frutilla a la gente. En un momento me la pidió un hombre, o sea, le di a las niñas, varias señoras, niñas, y de repente un hombre me pidió una. Y yo le dije como, mucho humor, como en el fondo lo que hice fue presentar qué tipo de mujer era, por algo ando con un canasto con frutillas repartiéndolas o vendiéndolas, como que inmediatamente estoy situando. Y entonces estoy haciendo cultura, claro, pero estoy haciendo entretención, claro. ¿Me entienden? Entonces, chiquillas, atrévanse, láncense, jueguen con estos conceptos, aplíquenlos para que su danza, su performance, sus puestas en escena, sus muestras de alumnas sean más vivas, más frescas, más diversas, que lleguen más a la gente, porque entre más llegan a la gente, se entretienen, va a decir, ¡ay, qué entretenido esto! Vengamos de nuevo. Y el público se va a abrir y no vamos a parar con esto de que va la misma familia a ver, no me obligada ya. Vamos a crear audiencia, vamos a diversificar el asunto, más gente va a querer bailar y nuestra danza, nuestra medida va a crecer también. De eso se trata esto también. No es como hablar estas cosas como por erudición, ¿me entienden? Sino que todo lo contrario, es como para aplicarlas en nuestro quehacer, en nuestro trabajo y potenciarlo. Ya, hablé mucho, díganme algo, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Les dan ganas? Yo sé que siempre está esto como, oh, pero ¿qué van a decir? Pero, pero. Piensen lo que hacen las mismas egipcias en los nightclubs allá mismo. Que es terrible que yo salga con un canasto con frutilla. No, no es terrible. No es terrible. Yo creo que, insisto, estudiar el contexto y la cultura te permite tomar decisiones. No es estudiar el contexto de la cultura y debatir estos conceptos y entenderlos, no es para abrumarse más o quedarse más encerrada en algo y tener más reglas. Al revés. Es para ser más libres, para poder tomar decisiones creativas, es para dejar de tener ese miedo de los límites, de qué van a decir, que esto no se hace o se hace, y qué pasa si hay una árabe en el pueblo, qué va a decir, o sea, en el público, qué va a decir, ¿me entiendes? Para de sufrir, expresemos, seamos fieles a nosotras mismas, creemos, no nos censuremos la idea, se puede. Voy a pasar un aviso, este viernes, ¿conocen ese lugar, el Contramano, que está como muy, como es un lugar muy de las belly dancers, de las bailarinas dancers y tal, que se están haciendo varias tardes árabes ahí, obviamente hay un espacio en que toca el toco, en la orquesta, toco bichara y ahí es como música en vivo, muy bonito. Pero también hay habemos gente que estamos usando el espacio para hacer nuestras muestritas. Tiene un escenario chiquitito, muy bonito, muy tierno para el asunto. Y el administrador es muy buena onda, entonces me parece que es un gran espacio para usarlo como para que las alumnas se vayan mostrando, vayan como expresándose también. Y este viernes lo vamos a ver con mi escuelita. Es que no les puedo decir lo que hay. Solo puedo decir que, por ejemplo, no hay solo canciones árabes ni egipcias, no. Gloria Trevi está por ahí. Gloria Trevi con Mon Laferte. No, está muy buena. Pero también hay cosas muy tradicionales, enfocadas muy tradicionalmente. Hay Egipto, Turquía, época de oro, Irán, está muy diverso. Y se los cuento porque a mí me llena de orgullo que finalmente lo que yo le transmito a mis alumnas es eso, que de verdad podemos crear algo muy potente desde lo cultural, desde lo artístico y desde la entretención, pero recreándolo nosotras mismas. Nadie va a venir a decirte lo que está bien y lo que está mal. Tú tienes que decidirlo. Y para decidirlo tienes que estar segura y tranquila. Y para estar segura y tranquila tenemos que aludir a estas cosas, estudiarlas, entenderlas, pero después para aplicarlas, para ser felices, expresando. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Así que bueno, ese es mi... A veces la gente me dice, vas a Egipto y vas a estudiar danza para después enseñarla. No.
Yo no voy a aprender danzas literalmente para después enseñársela igual. No. Yo lo que voy a hacer es ver las opciones. Es ver los contextos, es ver la diversidad que hay, es contrastar realidades como de lo súper escénico en un hotel 5 estrellas, lo escénico en un crucero, lo escénico quizá en un nightclub no tan elegante, lo escénico en los restaurantes donde va la gente egipcia a comer, qué pasa ahí, la calle. Para mí, con ese contraste, esa comparación es la que me hace explotar la mente. Y decidir y tomar opciones para mi trabajo también. ¿Me entienden? Por eso siempre le digo a la gente que viaja que se abra, que vaya a más cosas, a más contextos, que vea más contextos de danza. Quizás no para hacerlo literal, pero para quizás inspirarse, darle una vuelta. ¿Cierto? Ya, pues, díganme algo, ¿qué opinan? Voy a respirar, este tema como que me apasiona, entonces empezamos a hablar así, como que me agito. ¿Le ha pasado a ustedes a veces? Como que dicen, oh, no sé si hacer esto no estará bien o estará mal. ¿Les ha pasado o no? Cuéntenme. Yo sé que sí. A todas no ha pasado, yo sé. Yo sé. Porque además, a veces hay cosas como que uno dice, ya, qué bonita esta danza, pero la viste en una forma, en un contexto. A lo mejor hay otras formas que te gustan más, po. Que te identifican más. A mí eso me pasó, por ejemplo. Yo vi al grupo Reda, oh, qué lindo, sí. Y decía, pero yo no bailo así. Yo venía de, no sé, de bailar afro-mandingue. Entonces yo iba a bailar nubia como bailar nubia en el grupo Reda, po. Y yo sabía que tenía que ver algo más. Entonces, finalmente se trata de eso, de encontrar lo que te identifica y que tiene que ver con tu mirada, con tu enfoque, con lo que quieres expresar. Eso. Así que búsquenlo. Me lo pregunto mucho, dice la Eli. ¿Viste? Sí, está bien preguntárselo. Me parece que es una pregunta súper válida. Una empatía y también una empatía cultural. Me parece súper bien. Pero no nos abrumemos, ni nos auto boicoteemos, ni nos censuremos por eso. No, pues, hay que resolverlo. ¿Cierto? Entonces aquí lo estamos resolviendo. Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario de todos los conceptos que hablamos? Ahí tienen para ver los live anteriores. Hoy es el último live de este tema, porque es el último live del mes. Ya, les quiero contar unas cosas ahí. Les quiero aprovechar de adelantar algo. La próxima semana hay live, sí. El miércoles 1 de febrero hay live, sí. Pero va a ser un live que no va a ser sobre un tema o no. Porque de alguna manera es un live de despedida, porque recuerden que el resto de febrero y la mitad de marzo no voy a hacer live. Oh, sí, porque no sé dónde me va a pillar la vida, no sé cómo va a estar la señal, puede que vaya en un tren, no sé. No me puedo comprometer, ¿sí? Tampoco me quiero abrumar por eso, tener como la presión. Puede que a lo mejor, de aquí, eso les iba a contar, que puede que en algunos momentos haga un live desde algún lugar y les cuente algo, pero lo voy a comunicar. Y no va a ser miércoles a lo mejor va a ser viernes, a lo mejor va a ser sábado, no sé. ¿Sí? Así que estén atentas para ese momento en que puede que haga lives desde el viaje, pero los lives de los miércoles se suspenden, o sea, el próximo miércoles 1 de febrero hay, pero después desde el 8 ya no hay. Hasta vamos a retomar como el 20 de marzo, 21 de marzo creo, por ahí. Ahí volvemos. ¿Y con qué volvemos? Va a estar entretenido. Los lives desde marzo, desde el 21 de marzo, va a estar entretenido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el diccionario de nuestra danza. Entonces, cada día, cada miércoles, va a haber una letra. La A, la B y vamos a hablar de 2, 1, 2, máximo 3 conceptos, palabras ligados a esa letra. Por ejemplo, el primer live cuando volvamos, igual yo voy a poner esta información, ahí lo van a ver. El primer live cuando volvamos va a ser la A, entonces vamos a hablar de ATS y de Asaya. ¿Ven? Así. Y después la B, la C, la D, y así. Cada miércoles va a ser una letra. Vamos a hacer este maravilloso diccionario.
no voy a incluir tanto cosas de música, porque después los lives siguientes van a ser el abecedario de la música. Entonces, tenemos para un montón ahí de lives. Tenemos 2 veces el abecedario, con uno con temas más amplios y el otro con música. Así que para que sepan, para que estén atentas ahí desde la tercera semana de marzo, que vamos a volver con eso. Y la próxima semana, el 1 de febrero, el último live que vamos a hacer, que les voy a hacer, me gustaría contarles un poco de mi año. Quiero hacer honrar a mis alumnas. Quiero contarles un poco mi experiencia con la muestra de alumnas que hice, que fueron como bien especiales y diferentes y que me llenaron de satisfacción. Y decidí compartirlo porque quizás las puede inspirar. Y también voy a contarles sobre mis cursos 2023, porque son hartos y por ahí a veces tienen nombres medio lúdicos, entonces puede que no entiendan a qué se refiere. Entonces el miércoles 1 de febrero voy a explicarles de mis cursos. Y en ese live del miércoles 1 de febrero voy a hacer concursos, pero para quienes estén, obviamente. Voy a hacer concursos y se pueden ganar cupos para mis cursos del año. Oh my god. Sí, pero va a ser concurso, po. Vamos a hacer preguntas, va a haber una trivia, van a pasar cosas por ahí. Así que estén preparadas, saquen sus apuntes. Ah, ya. Para que estén ahí en el concurso. También les quiero pasar el aviso que desde ahora, si ustedes quieren saber sobre mis cursos 2023, me pueden escribir por interno. Yo les mando un PDF donde está todo, porque yo ahora me demoraba. Lo he anunciado caleta y me he demorado. Pero desde ahora en un momento más que termine el live, voy a empezar a subir la información a mis redes de mis cursos. Pero es harto, pues. Lo voy a ir subiendo de a poco. Entonces así, con el PDF lo tienen todo de una vez. Y pueden vitrinearlo ahí, decidir todo de una vez. ¿Sí? Así que me lo pueden pedir por interno. Y hay una promo. Oh my god. Una promo hasta fines de febrero. Si se inscriben hasta fines de febrero a mis cursos, pueden escoger gratuitamente tener acceso a uno de mis cursos de conocimiento compartido. Porque ustedes saben que ahora tengo como toda esa otra línea de temas que voy a enseñar, que por eso tengo ese otro Instagram que se llama Conocimiento Compartido. Y entonces tengo otra información de otros talleres que son ligados a eso, a otros temas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se inscriben en mis cursos de danza ahora, pueden tener acceso a un cupo a un curso de conocimiento compartido. Que son hartos en el año y están todos definidos con fecha, así que pueden decidir. ¿Ya? Está bueno, ¿no? Ya. Amo, dice la Cele. ¿Cómo estás, Cele? Espero que estés bien. Un cariñito para ti. Ya, pues, chiquillas. Espero que estén teniendo un tiempo a lo mejor descansado, a lo mejor no con vacaciones, pero quizás no tan estresado, porque siempre como que el estrés mayor es como diciembre, ¿cierto? Estamos como ahí cerrando todo. Espero que lo estén disfrutando, las que están de vacaciones disfruten mucho. Las que no van a tener vacaciones todavía, vamos que se puede, ánimo, a resistir ahí. Y nos estamos viendo entonces el otro miércoles para este live en que vamos a hacer todo esto que les voy a contar como del año que pasó y de los cursos que vienen con concurso incluido. Oh my god. Ya, muchas gracias por estar, muchas gracias por sus comentarios, como siempre, por estar presentes aquí. Muchas gracias por su interés, porque yo creo que este interés habla de que ustedes quieren crecer, quieren que su danza mejore, porque quieren expresarse libremente y ser felices, porque todas queremos eso. Así que vamos para allá. Ya. Besos y abrazos, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.